Este reportaje que está a punto de comenzar gira en torno a la muerte, su simbología cultural, tradicional y religiosa, en una isla marcada por las penurias y el sacrificio. No se invocará a ningún fantasma, sino al recuerdo real y testimonial de un pasado no muy lejano que nos redescubre valores tan importantes como la familia y el respeto. Algunos dicen que no hay nada peor que la muerte, y otros aseguran que lo peor es el olvido. Así que encendamos hoy la llama de la memoria. Finados como se refiere al final, a los finiquitados, a los muertos. Ese es el concepto del Día de los Finados, el Día de los Muertos. La muerte se ve de manera distinta según la cultura. Todos nacimos para morir, pero no todos la asimilamos igual. Conocer algunos ritos, creencias y celebraciones en torno a la muerte puede explicarnos mucho sobre nuestra manera de vivir. En el calendario pagano y cristiano, noviembre es el mes en el que se recuerda a los muertos. Pero en la actualidad, una corriente importada ha sepultado una manera autóctona, insular y canaria de celebrar la vigilia del día anterior a la fiesta de Todos los Santos, la llamada Noche de Finados. La referencia que nosotros hemos recogido de las costumbres aquí en Lanzarote, igual que en el resto de las islas, con alguna diferencia depende de la localidad, pues se reunían todas las familias alrededor de las personas mayores y se hacían mistelas, se hacían unas bebidas especiales para esa noche, y decían que a veces las abuelas y los abuelos pues, se sentaban sobre las esteras a hablar de las virtudes de los distintos difuntos. En alguna familia, pues yo recuerdo también en mi casa lo de las famosas lamparitas, ¿no? Que se encendía una lamparita por cada difunto que hubiera en la familia. Y luego al día siguiente me acuerdo que los niños íbamos de casa en casa pidiendo, decíamos que era por los difuntos, y nos daban, pues daban pues, algún higo pasado y cosas de esas. En las panos por ahí se era muy costumbre de dar lo de las castañas famosas. El vino, todo lo que se ha trabajado a nivel agrario durante el verano, pues se inaugura ese día. El día finado se inaugura el vino que se ha hecho en verano, se inaugura pues la fruta pasada, los porretos, el pescado seco, la carne seca que se ha estado haciendo, incluso el queso ya más duro, porque ya en invierno, de cara al invierno, pues no hay queso, no hay. Entonces pues se tiene ahí, y ese día es cuando se empieza a sacar de alguna manera todo ese alimento para el invierno. Sí, eso aprovechaban sobre todo los chinijos que iban casa por casa pidiendo la limosna de los pobres. Pues la gente pues le ofrecía lo que tenía, es decir, la fruta pasada, los porretos, una lasca queso, y luego los chinijos se juntaban y ponían eso en común y hacían pues la fiesta de finado. Aparte de ir al cementerio tanto el día de Todos los Santos como el día de los difuntos, pues al encuentro o al acto de honrar a los muertos. Al final para mí es un acto muy, muy serio y muy importante, porque claro, es la fin de la persona y hay que ir, se acostumbra a acompañar, ponerle flores, se va a la familia, amigos, y se va a los cementerios. Se enrama todas las tumbas, y entonces va el cura, dice sus misas allí, todo el mundo a rezar. Eso es lo que yo me acuerdo de antes. Para mí es poner en alza el patrimonio cultural e histórico de las Islas Canarias. Es una fiesta popular, es recordar a nuestros fallecidos,
es unirnos en familia, inventar a todos aquellos que ya no están entre nosotros, pero se mantienen en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Yo creo que es importantísimo mantenerlo vivo. El Día de los Finados es algo fundamental para lo que es la cultura canaria. Mientras Halloween evoca a brujas, fantasmas y una suerte de extrañas criaturas que van desde lo grotesco a lo esotérico, la noche de Finaos era un momento para recordar con máximo respeto al que ya no estaba entre los vivos. El ritual era humilde, pero acababa convertido en un homenaje al difunto que también se compartía en comunidad, es decir, con otros vecinos. Sí, bueno, he traído la palmatoria y esta palmatoria era lo que se hacía esa noche. Esa noche del 1 al 2 la familia se reunía. También es verdad que nos tenemos que poner en situación. Estamos hablando de hace 2 o 3 siglos, o sea, no había absolutamente nada. Entonces, ya que la familia se reuniera, pasara toda una noche en vela, y nunca mejor dicho, a la luz de una vela, que se encendiera una vela por las personas fallecidas de la familia. Y se encendía la vela. Y pues esta vela es pues por el abuelo, no sé, Antonio, que emigró a Cuba, que se casó, que tuvo 3 hijos, que tuvo una anécdota con el burro. No sé, pues era importante el tema de la palmatoria, porque se encendía y se hablaban de los difuntos. Sobre todo en la sociedad canaria está el tema del matriarcado. Entonces la abuela sigue siendo y era una figura muy importante, era una figura que se veneraba, se respetaba, y ella hablaba y ahí todo el mundo callaba. Y entonces, claro, además era la que guardaba más historias y sabía más anécdotas de la familia. Y yo, por ejemplo, a mí me pasa igual, se me pasaba con mis abuelos, de preguntar, ¿y cómo era antes? Y entonces, ¿y cómo eran los familiares? Y entonces, pues, se reunía la familia, y es verdad que los niños, pues claro, sí, estaba en el momento de encender, pero luego se rezaban el rosario, y el rezar el rosario pues era un poco más aburrido, y los niños se iban a jugar o se iban de casa en casa a buscar el finao, y entonces tocaban y les daban pues las golosinas de la época, pues que era pasas, eran higos porretos, que a mí me cuesta todavía explicarle a mis alumnos qué son los higos porretos, y entonces pues pasar esa noche en recuerdo a las personas queridas que ya no estaban. Yo siempre me crié con mi abuela, la madre de mi padre. Y la noche de finado yo me acuerdo desde los 4 años, muy pequeñita. Ella asaba castaña, tenía la botella de anís, para las copitas de las personas que iban llegando y visitando, las personas que parece que antes se visitaban más que ahora. Y todo eso, y los reuníamos la familia, claro, lo más cercano, mis hermanos, que eran más pequeños que yo soy la mayor, y allí estábamos con mi abuela siempre. Eso me recuerdo de ella desde los 4 años, que ella era, parece que en vez de la abuela era la madre, porque mi madre vivía con ella, y mis 7 hermanos, 6 hermanos y yo, pues vivíamos también todos juntos, ahí en el varadero, que tenía la casa, o tenía otra aquí en el campo, que ella vivía del campo, de los animales, de todas esas cosas. Y como tenía de todo, mi abuela solo hacía las comidas para todos, porque antes no es como ahora, que ahora hay muchas necesidades, pero antes no. Antes no teníamos necesidades por parte de mi abuela, porque mi abuela tenía un poco más que así animales que matar, gallinas, huevos, la leche y todo eso. Y por eso estábamos siempre con mi abuela, porque mi abuela los arropaba todo. Yo no sé si es una influencia religiosa o es otra influencia, pero sí hay como una creencia que la gente permanece aquí entre nosotros, al menos mientras la memoria la tengamos viva, están aquí con nosotros, no desaparece la gente. Esa es una creencia que se mantiene. En aquella vigilia vespertina anterior a acudir al cementerio, se escuchaban por la calle los ranchos de ánimas, que surgían de las cofradías creadas en las ermitas, iglesias y conventos, ahora prácticamente extinguidos. Y estos ranchos de ánimas nacen como especie a raíz de las distintas cofradías que se crearon, aquí se creó en el convento de Santo Domingo, que era pedir dinero para los difuntos, para la gente pobre que no tenía un cajón. Ahí había un cajón que se prestaba, el difunto se llevaba en este cajón hasta la puerta de la iglesia y luego hasta el cementerio. Hasta hace unos 20 años por ahí había un cajón en la cripta que está en el cementerio de aquí de Teguise.
Y luego había el famoso paño de lágrimas, paño de ánimas, que la gente después confundía con el paño de lágrimas. Cuando uno estaba triste decía que parecía un paño de ánimas, ¿no? Y era el paño ese que se cubría, porque no había tela, mucha tela, la gente pues se cubría con un paño y también se llegaba a alquilar. Hay diferencias, referencias, sobre todo en Tinasmo hay una referencia en que la iglesia pues alquilaba este paño de ánimas, ¿no? Y luego la iglesia también estableció una serie de normas que era la asistencia que tenía el sacerdote en las distintas procesiones, ¿no? Y había como una especie de raya. Hasta tal raya el cura cobraba una serie de rantos y era hasta 3 rayas, que era lo máximo, que era llegar al cementerio. La primera raya estaba saliendo desde la casa del difunto hasta la puerta de la iglesia, que era obligatorio llevarlo a la puerta de la iglesia, y luego empezaban las distintas rayas que establecía la propia iglesia. Medio pueblo, fuera del pueblo y hasta el cementerio. Cuando se crearon los cementerios, a partir sobre todo de 1790, ¿no? Porque antiguamente no había cementerios. Y entonces a raíz de eso pues la iglesia también estableció sus normas esas para que cobrar. Lo mismo ocurría si el cura iba solo, cobraba unos cuantos reales, unas cuantas pesetas. Si iba acompañado, más todavía. Si iba acompañado de la cruz, subía el coste. Y si iba con ciriales pues, y con capa, pues había poco más o menos que vender un par de cabras o vender alguna finca para pagarle al cura para acompañar al difunto allí. Los ranchos, pues es un grupo de personas, es un grupo musical que venían con los franciscanos, y entonces ellos, estaba la creencia muy arraigada del purgatorio. Entonces del purgatorio se sale y la creencia era que aquellas personas que no habían cometido pecado mortal pues estaban ahí. Si no se habían confesado, tenían algún pecado leve, estaban ahí. Y la creencia era que si tú rezabas, ofrecías misas, se salía, ayudabas a tu ser querido a salir del purgatorio. También, entonces, ¿qué pasaba? La noche esa del 1 al 2, los ranchos empiezan a salir. Van casa por todo el pueblo. Las canciones les cantan a los muertos. Son canciones de lástima, de pena, lentas, monótonas, repetitivas. Y van casa por casa y las personas le dan o bien semillas o granos o dinero para que luego la iglesia haga misas por esas personas. Esa noche, la primera noche, del 1 al 2, sí que están toda la noche cantando. Y, lógicamente llegan a una casa, pues preguntan si hay enfermos, se toman algo de vino porque la noche es larga y están toda la noche cantando. Al día siguiente salen un ratito y van a casa de uno, van a un pueblo, van a un pago, pero sí que salen todas las noches hasta el 13 de diciembre, que es Santa Lucía. Entonces, a partir de ahí, o sea, del 1 de noviembre a 13 de diciembre, le cantan a los muertos. Pero a partir de Santa Lucía ya le cantan a la Navidad, ya le cantan a la Pascua, ya es algo más alegre, ya están los divinos. Y entonces, claro, ha nacido el Niño Dios. Y están cantando del 13 de diciembre al 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria. O sea, pero imagínate que tienen una actividad desde el 1 de noviembre hasta el 2 de febrero, salen cada noche. Pero también vuelvo a repetir, es decir, ¿qué se hacía antiguamente cuando se ponía el sol?
Yo de Pascua en Tía hay letras que las ha escrito la gente de Tía y escritos que están al pie de la Biblia, conocían perfectamente la Biblia y relatan toda esa historial. Muy bonito, incluso desde el Día de los Inocentes hasta el Día de la Candelaria, porque era mucho más amplio, no solo era para el día de Pascua, sino que empezaba pues en el día de Finao, continuaba hasta el Día de la Candelaria. De hecho, una de las letras que de los últimos, a menos el pie, que es lo que más recordaba a la gente, de un monorritmo es: la Candelaria nos guía de aquí para la otra vía, la Candelaria y el niño nos guían por buen camino. Y eran los pies que iban cantando el coro, y luego pues el solista pues iba con una retahíla tremenda cantando todo el tema del rancho. Por desgracia son valores culturales que tienden a desaparecer si no hay un compromiso porque esa cultura se conserve, pero que sí que son unos valores culturales muy ricos, muy variados, no solo en música, sino en letras, en las distintas tradiciones que hay ahí, que sería una pena que todo ese bagaje cultural o toda esa pella cultural de alguna manera desaparezca. Sería interesante mantenerlo y seguirlo animando para que, yo no sé si vuelva otra vez a recorrer los caminos como se hacía de forma tradicional, pero es importante mantenerlo y seguirlo potenciando. Estas fotografías de José Pérez Duque, pertenecientes a la década de los 60 del siglo pasado, muestran la costumbre de retratar a toda la familia delante de la tumba de un ser querido. Aquí la gente, el hecho de que iba a los cementerios a hacerse la foto, el hecho de que pusieran el muerto ahí sobre la mesa para hacerse la fotografía, el hecho que adornaban todo cuando nos moría un niño pequeño, pues lo llenaban de flores como si fuera, pues, no una alegría, ¿no?, sino de darle importancia a la muerte, porque ellos consideraban la muerte como un traspaso, ¿no?, una pauta en el caminar, el devenir de la existencia. Yo cada día pues voy al cementerio, a ponerle flores, bueno, cada día no, cada sábado, siempre después que murió mi hijo. Y mi marido están casi juntos. Yo cada sábado, durante 18 años, estoy yendo al cementerio a ponerle las flores. Sí, yo el Día de los Difuntos teníamos la costumbre de ir al cementerio y llevarle flores y rezar. Eso hacíamos siempre el Día de los Difuntos. Yo me acuerdo de levantarse uno de madrugada para ir a casa de mis abuelos en Tía, para ir ese día al cementerio. Si no tengo referencias de que se hiciera de alguna manera como se hacía en Gran Canaria, el preparar un sancocho y comérselo allí en la tumba de la gente allegada. Aquí sí había una parte íntima que era ir a colocarle las flores y demás, ese acto íntimo de rezar delante de la tumba, y luego más en común, más para todos, cuando se hacía el responso o la misa que se hacía allí en el mismo cementerio, que ya era más general, pero estaba la parte íntima y la parte general, que es lo que de momento se seguía haciendo.
Hasta finales del siglo XIX era costumbre celebrar la muerte de un niño bailando, bebiendo y comiendo, una tradición que estaba unida a una creencia. Y luego los famosos, los velorios, las velas de parida, como se les llamaba, ¿no? Que era que después de que daba la luz la señora en la casa, 8 días siguientes a dar la luz, se llamaban las velas de parida, porque eran unas velas que se ponían en la habitación donde estaba el niño con la finalidad de ahuyentar los malos espíritus, ¿no? Y ahí se hacía una serie de fiestas que el primero fue la iglesia que nos prohibió, hay varios escritos con sus decretos prohibiéndola, porque aquello se convirtió en una fiesta, una orgía toda la noche cantando y bebiendo, que hacían una fiesta más que una escena de dolor, ¿no? He tenido la oportunidad de consultar los libros de defunción de los distintos registros, la cantidad de niños que se morían. En todas las familias había, es raro en la familia que no se muriera 1 o 2 niños, en algunas más todavía, ¿no? Y lo de repetir el nombre del difunto, que del niño que se moría, pues al otro ponerle, y al otro, algunas hasta 4 veces el mismo nombre, porque se habían muerto los 3 anteriores. Claro, había otro tipo de enfermedades, por sí hubo una gran, sobre todo en el periodo de 1720 a 1860 por ahí sí, no lo hemos contabilizado, pero sí hay un montón de niños que fallecen. Si hoy en día la muerte es un negocio, antiguamente, al amparo de las supersticiones, también emergían nuevos oficios. El de las plañideras contratadas por las familias pudientes y el de los animeros, que decían poder conectar y hablar con los muertos. Todo el mundo que se moría antiguamente, todos pobres y ricos, hacían una constancia de yo estando enfermo, encomiendo mi alma a Dios tal y cual, y dejaban fincas para que pagaran misas, tal. Y eso está en el libro de Misa de Ánimas, ¿no? Que es anterior. Aquí había un libro, pasa que tenía fecha que da constancia de que hubo, porque después se quemó con los moros, pero de 1500 y pico. De hecho hay un libro de Ánimas que no sé por qué se salvó, estaría en algún sitio distinto, que es de 1500 y siempre se han inscrito allí las personas que... Y entonces había un señor que venía desde Las Palmas, se llamaba el colector, a revisar si lo que había descrito, lo que había deseado aquel muerto en el escrito, de dejar una finca para pagar las misas, se cumplía o no cada año, venía cumpliendo. Eso, ¿a qué dio motivo eso? Que entre eso y el diezmo de la iglesia, pues resulta que la iglesia tenía más poder, fue una de las cosas que motivó la famosa desamortización. Pero el libro sí, por lo menos a nosotros nos ha venido muy bien, porque sobre todo trabajamos con la genealogía, porque aparece allí yo, doña fulana, que me casé con aquel, tengo tantos hijos, y la herencia que dejaba. Pero siempre empezaba encomiendo mi alma a Dios toda, ¿no? Y luego después, si no tenían dinero efectivo, pues entonces decía que todo el fruto que producía una finca se destinara a pagar las misas, ¿no? Si no, se quedaba la iglesia con la finca, claro. Recuerdo que, no sé qué era, no sé si fue un salmón que decía que se alquilaban ropa para los difuntos, la gente porque tenía, pero lo que gustaba tener que fueran los difuntos bien, iba con y se alquilaba una ropa que luego después se la volvían a quitar y se le ponían allí. Y luego estaba pues todo el negocio que salió a través primero de las lápidas, luego las flores y todo ese parafernalia. La verdad que uno tenía auténtico pánico, era sobre todo cuando uno chinijo oía las candeleras de perros, porque a continuación, sí, los perros ladrando y los taponazos que daban en las puertas, que oíamos perfectamente, y entonces ese ritual decían, el que iba avisando decía, si quieres acompañar, no sabíamos quién había muerto, se decía a la persona pues más vieja de la casa, no se decía, entonces a veces había que gritar dentro, bueno, ¿y quién murió? Pues murió tal persona, pero si quieres acompañar a la persona mayor de la casa, ¿no? Era el hijo mayor por quien se le acompañaba de alguna manera, era el ritual que se hacía. Hoy en día, cada municipio tiene varios camposantos, pero antiguamente solo había uno disponible en toda la isla donde se permitieran los enterramientos. Este hecho obligaba a transportar el ataúd durante kilómetros. Un vestigio de esta marcha fúnebre son las llamadas cruces de difuntos, donde descansaban los porteadores del ataúd o se hacía su relevo. Estas, que están ubicadas en el Camino Viejo de Tiagua, también llamado Camino de las Cruces, son de las pocas que aún se conservan. Y luego está lo que las distintas
referencias que hay al el trabajo que costaba traer un difunto, por ejemplo, desde Aría, aquí, cuando se suscitó la creación de la parroquia desde el siglo XVI, la parroquia de Aría, se decía el inconveniente que tenían, tanto para enterrar como para bautizar, que había que traerlos aquí a Teguise. Incluso hacían referencia que al venir los que tenían dinero sobre camellos y los que no, que lo traían al hombro, que cuando iban por las cuestas a veces se les caía el difunto al suelo, ¿no? Y luego estaba aquello, en la zona sur, que es donde más se ha estudiado, y el Ayuntamiento de Teguise ha restaurado la famosa cruce de las crucitas, que era nos hacía pues el descanso de estos portadores de los difuntos, que se llamaban las cruces. Entonces en las más antiguas hacía que a toque de bucio o de caracola se hacía el descanso y luego se continuaban hasta aquí, hasta traerlo a Teguise. Y en el Ayuntamiento de Teguise un par de actas, en algunos se decía que ya como nadie quería cargar, pues que decía incluso por sorteo, que era obligatorio cargar los difuntos hasta aquí. Está la costumbre de poner las 3 piedras en cada una de las puntas de la cruz, y es como una descarga. El que pasa y si ve que la cruz no tiene piedra, le pone las 3 piedras, y el otro que pasa y ve que tiene las piedras, pues le quita las piedras, y así es ese ritual de carga y descarga de la cruz. Antes no había coches fúnebres, y después más tarde hubo 1 o 2 arroyos y torparrillas, pero eso ya más tarde. Al principio se llevaba al hombro un par de kilómetros, 2 o 3 kilómetros, o 4 y 5, ¿me entiendes? La gente se iba renovando y con el entierro. Aquel que tenía posibilidades de conseguir un camión o cualquier cosa, sí, le prestaban un camión, le echaban los cuerpos arriba, iba despacito, la gente, un montón de gente, porque acompañaba a todo el mundo. Yo puse por mi parte, te voy a contar, 2 años sin salir a un baile, yo con 18 años, con una chaqueta negra y una corbata negra, 2 años en mi pueblo, en Tía, la Candelaria, San Antonio, todo el mundo de fiesta, y yo no, para mí es una locura, para mí, porque se va a sacar tampoco. Pues, y no lo hacía yo solo, lo hacía, claro, todo el mundo. En principio era negro absoluto, luego después pues, los hombres recordaban lo de ponerse por la banda aquí con un paño negro cuando había habido un difunto en la familia, ¿no? Y su sombrero negro. El paso del viático por allí, pues recuerdo a las personas que llevan con su sombrero, de arrodillarse y de quitar el sombrero, como hacen algunos por ahí, cuando pasa ahora el coche fúnebre en este caso, pero antiguamente cuando iba a sacerdote se arrodillaba todo el mundo, se quitaba su sombrero y le hacía una reverencia, ¿no? Y luego ese luto se mantenía en la casa, incluso cambiaban hasta las comidas, no se comía, estaba prohibido comer cierto de comida, ¿no? Y había un respeto y una consideración hacia los difuntos que se ha ido perdiendo con las costumbres que nos llegan desde otros sitios. En Tías, la lejanía de la iglesia de la Candelaria con respecto al casco urbano que se había ido desplazando animaron a la población a solicitar otra ermita más cercana que se comenzó a construir aquí. De nuevo, el azote de una dura crisis económica impidió su completa ejecución.
puede que sea 2 veces el intento de hacer la iglesia ahí. Sí, en esa calle que justo sigue arriba están los cimientos de la iglesia, que se llegó a hacer pues hasta la torre, prácticamente le faltaba el techo, y ya hubo una crisis tremenda en 1870, que fue cuando salió un montón de gente de la isla, y eso pues quedó paralizado y nunca llegó a terminarse la iglesia. La gente insistía en que se siguiera manteniendo el tema de la iglesia. Luego se usó esto, que era una silla, porque no había dinero para hacer la iglesia. Se usó eso, se le puso la torre a esta silla, que coincide, es exactamente igual que lo que hay en Teguise, donde está la caja de ahorro ahora, exactamente. El edificio es lo mismo, era una silla también, y se convirtió en iglesia mientras se hacía la iglesia nueva de la Candelaria, que se hizo ahí frente después. Sí, porque ella tuvo una iglesia más abajo, pero por el volcán cuando brotó, la iglesia se derribó y entonces se la hicieron en aquel lugar donde está ahora. Y antes la entrada era muchos escalones, y los hombres de antes, que eran religiosos, iban descalzos, y después en los escalones es que se ponían los zapatos. Mi padre murió en el 56. Yo no siento 2 años, todos los años voy, llevo un chico conmigo para que me arregle la tumba, le encalo la tumba, llevo flores, y mi hermana también lo hace. Pero claro, ya yo no puedo, ya dije que yo. Pero desde el año 56, cuando a mi abuela antes, me acuerdo de mi hermana y yo ir a llevar flores, ya pasado años, y hacíamos todo eso. Yo voy al cementerio todavía, paro el coche fuera en la puerta. Claro, allí me harto de llorar por mi padre. Mi padre fue un padre especial. Y para todos los hijos son especiales, claro. Pero eso era una pérdida que quedaba para siempre. A mí me queda para siempre eso. Y por eso, pues, voy a la tumba, iba, y siempre la tenía bien arregladita. Y mucha gente le pasaba igual. Y otros no, otros ya se alejaban un poco, y cosas esas, pero ha habido de todo, sí. Yo tenía miedo al cementerio. Yo me acuerdo que venía, por ejemplo, aquí a Maya a hablar con la mujer que tengo, novio, y vivía en Tía. Y tenía yo un caballo. Y cuando pasaba por el cementerio, un hombre ya le metía la fuerza al caballo y salía corriendo. Desde que murió mi padre, yo entro al cementerio a cualquier hora de la noche, porque se me quitó el miedo total. Por eso sí, había mucha gente que teníamos miedo al cementerio. Es curioso eso. Y la Iglesia nos invita a eso, a vivirlo espiritualmente desde la fe en la resurrección. Desde la fe en la resurrección. Por eso es un día que, aunque va cargado de recuerdos, de nostalgia, en algunos momentos de lágrimas, pero deben ser recuerdos, nostalgias y lágrimas que estén impregnados de esa fe en la resurrección. Cuando nosotros en el credo pues decimos creemos en la resurrección, en la vida, la resurrección de la carne, es una forma de manifestar que la muerte no tiene la última y definitiva palabra. La última palabra nosotros la ponemos en el Padre Dios misericordioso, y después llamamos el cielo, la gloria, tenemos nombres bonitos, el paraíso, para nombrar y dirigirnos a esa vida distinta a la nuestra, en la que estamos invitados a participar ya del día de nuestro bautismo, que pues en libertad podemos ir aceptando cada día nuestras vidas. Y llegado ese momento final, bueno, pues entonces los que aquí quedamos, no para siempre, los que aquí quedamos, que también estamos, como decimos, en lista de espera, no sabemos cuándo, nos acordamos como hermanos que somos, la Iglesia que sigue peregrinando en la tierra y la Iglesia del cielo, pues nos acordamos de ellos en ese día, con esas costumbres bonitas en el que
unimos sentimientos y al mismo tiempo la acción de gracias, porque los que estamos vivos podemos seguir escribiendo pues, páginas bonitas y páginas distintas. Cementerio es una traducción de una palabra griega que significa dormitorio. Dormitorio, es decir, lugar donde dormimos. Dormimos. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Es decir, nosotros cuando dormimos por la noche es el lapsus que tenemos y después al día siguiente despertamos. Pues decimos, parece que el sueño es como el simbolismo de esa muerte y al día siguiente nos levantamos como que resucitamos nuevamente para la vida de cada día. Entonces, si lo consideramos desde ese punto de vista, un cementerio, lugar dormitorio, de descanso, del lugar de la paz, de los restos humanos que ponemos allí, pero que después creemos que allí queda lo que la tierra un día nos presta, se lo devolvemos. Pero muchas personas van con ese recuerdo de decir, a través de este signo que está aquí, de una tumba, de una lápida, de unas flores, es una forma humana de expresar una fe que va más allá, que traspasa eso que está ahí. Por eso muchas personas lo hacen sabiendo que si pensaran que la muerte es el final del camino, a lo mejor no haría falta que ir, pues decir, bueno, todo se acabó. Pero siempre hay un componente, aunque sea pequeñito, de la fe. Sea la religión que sea, todos hay un componente siempre que hablan de ese paso, de ese más allá, en el que estamos llamados a vivir. Entonces, por eso muchos lo viven con esa alegría, con esa fiesta. Siempre he tenido una relación muy cercana a todo lo que es mortuorio. Desde que tenía 12 o 13 años me fascinaban las momias egipcias, me fascinaban los sarcófagos. Me encanta pasearme como rincones de paz por los camposantos. Siempre que viajo me acerco a los lugares de enterramiento porque me gusta muchísimo no solo respirar esa soledad y esa tranquilidad, esa paz que te genera el caminar entre mausoleos, sino que son lugares de respeto, lugares que se tratan como perlas dentro de cada uno de los rincones de este mundo. La muerte para mí es un paso a otra dimensión, pero no tan lejana como quieren verlo. Tampoco le tengo temor. Cuando llegue, llegará. Así es, vinimos a este mundo para irnos. Es algo natural. Puede ser que la juventud sí tenga miedo a la muerte, no sé, yo creo que sí también, ¿no? Pero yo cambiaría lo mío por lo de mí. Te lo digo de todo corazón. Digo, ¿por qué no me llevaste a mí antes, que soy mayor, y lo dejaste a él vivir? Pero es así. Si Dios lo dispuso, ¿por qué tiene que ser la vida así? Y yo lo comprendo ahora, voy reaccionando, y me doy cuenta de que eso tiene que ser así, que eso no repara ni por los jóvenes ni por los mayores, pero te lo digo que eso te lleva media alma, medio corazón, ya tu vida no es igual que antes, aunque por mucho que te esfuerces y vaya a todos lados y te rías y a veces lloro, porque lloro escondida de mis hijos para que no me vean, pero te lo digo, cuando se te muere un hijo, ni Dios lo permita a nadie, pero se te va la media vida. De un ataque que le da a los pies de usted, Lolita. Cómo sigue su mamá. Mi mamá sigue malita, de un ataque que le da. Si su mamá está malita, que la lleven al doctor y le manden una pastilla para calmar su dolor. Si su mamá está malita, que la lleven al doctor y le manden una pastilla para calmar su dolor. Ya mi mamá va mejor de su larga enfermedad.
a mí me alegra, o sea, me causa impresión ver cómo en ciertas familias, y no suelen ser canales, más bien gente de otros países, otras cosas que a lo mejor tienen otro concepto distinto, a la hora de un entierro lo traen los niños de una forma muy natural y los llevan a un velatorio, de una forma muy natural. O sea, esos niños comparten la vida, la muerte como algo muy natural. Saben que en otros tiempos, cuando se moría alguna persona en casa, los niños, si se morían en Mache, los llevaban al extremo norte. La muerte es un tabú, había que ocultarlo. Tú no puedes ser testigo, no puedes ver un muerto. ¿Qué va? Entonces habría que empezar por considerar que la cosa más segura que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. De otras cosas podremos o no estar seguros, pero que esa es la más cierta de todas, que un día moriremos. Óscar Fleites nació en Cuba y residió en el municipio de Cabaiguán. Ahora vive en Conil y es un perfecto eslabón de dos culturas que comparten similitudes en su forma de celebrar el Día de Difuntos. De la noche de final, como tú me hablas, ese nombre no se conoce allí, o si se conoce, no se menciona ese nombre. Entonces esa noche, la noche de los fieles difuntos, sí se mantiene la tradición allí de tú ir al cementerio, llevarle las flores, estar un rato allí, eso sí se mantiene normalmente. Cabaiguán es el único municipio de toda Cuba que lo atraviesa la carretera central, es decir, la antigua carretera, y la autopista nacional le pasa por el lado. Entonces es un pueblo agrícola y sobre todo al cultivo del tabaco, la caña. Cabaiguán tiene una de las 3 fábricas de tabaco de exportación, del Coiba, del Montecristo. Una de las 3 que tiene Cuba la tiene Cabaiguán. Cuando se fusionó la cultura española con la africana, el africano le dio un nombre del santo católico a un nombre africano. Entonces ellos celebraban su fiesta y los católicos celebraban su fiesta, así, separados pero igual. Cuando en Cuba, por ejemplo, muere una persona de color, se le hace como una velada el día antes, que no tiene que ser en noviembre, para que me entiendan, ¿no? Pues se le hace una velada, ellos sacan sus tambores, se le hace un toque y se mira como una forma más de despedirlo, de hacerle un tributo. Por eso te digo que no me mezclé con eso. Llevo 22 años aquí, pero viví mucho por mi profesión. Participaba con ellos porque toco percusión, tocaba tambores y ya tú lo veías como una cosa natural. En la noche de finaos, como en otras muchas costumbres, llama la atención el valor de la palabra, el legado de la tradición oral. El peso que tenía la figura de los abuelos y la fuerza de sus enseñanzas e historias tiene incluso a día de hoy una relevancia notable en nuestra infancia y valores. La cuentacuentos Cristina Temprano nos desvela las razones de la magia de la oralidad y de esos relatos antiguos que han traspasado la barrera del tiempo. La tradición oral es, de hecho, patrimonio inmaterial declarado por la UNESCO. Y no olvidemos que la cultura se transmitió por vía oral durante miles y miles y miles y miles de años. La escritura tenemos constancia de ella desde hace unos 6.000 aproximadamente, pero el ser humano lleva sobre esta tierra unos 120.000. Así que la oralidad, por más que ahora parezca que está relegada a un segundo plano y que el racionalismo le dio a la escritura todo el poder, pues la oralidad es consustancial al ser humano y tiene una fuerza poderosísima. La palabra, lo que compartimos hablando, lo que nos cuentan los demás y lo que le contamos a los demás, conforma nuestra existencia. Es cómo contamos nuestra vida lo que termina dibujando nuestra vida. No es lo que nos pasa, sino lo que contamos que nos ha pasado. La oralidad es la base de nuestro día a día. Porque si hay algo mágico contando historias es que se generan vínculos, nacen afectos, nos acercamos, nos comprendemos, la empatía brota y eso es lo más maravilloso. En las últimas décadas ha habido una tendencia de la sociedad a la hiperprotección, no solamente de niños y niñas, sino también jóvenes, adultos. Hay como una protección ante la infancia de no hablarles de cosas de miedo, de no hablarles de la muerte, y nosotros también le estamos dando la espalda a la muerte. Nuestra cultura no la asume como algo cotidiano para hablar de ello, para enfrentarnos a ello, y sin embargo se da la paradoja de que la mayoría de las películas y series que consume la gente están llenas de violencia, de muertes y de asesinatos. O sea, es una incoherencia bastante grande todo lo que se consume por el mundo audiovisual
en esa línea, y después, en lo más cercano, en la proximidad, no hablamos de la muerte, no nos enfrentamos a ella o a esos cuentos que tradicionalmente se contaban en el Día de la Muerte y que en realidad sirven para exorcizar los miedos, porque el miedo a la muerte es consustancial, o sea, lo tenemos, y la muerte y la vida son las dos caras de una misma moneda, de ocultar eso, cerrar los ojos ante la única verdad que tiene esta existencia, pues es un poco absurdo. Entonces, voy a usar la frase de León Felipe, que dice que el miedo de los hombres ha inventado todos los cuentos. Pues hablar de nuestros miedos nos ayuda a mirarlos y a superarlos, a sentir que por muchos miedos que puedan aparecer, también podemos encontrar dentro de nosotros y de nosotras los recursos para hacerles frente. Porque por más que intentemos negar los miedos, ellos están ahí y forman parte de lo cotidiano. En Tías, su ayuntamiento lleva años haciendo un esfuerzo por mantener encendida la llama de la tradición de finaos. La Asociación Guayota fue una de las encargadas de recoger testimonios entre los mayores del municipio y ofrecer actividades que pudieran, como antaño, celebrarse en familia y que rescatara la tradición autóctona de finaos, que especialmente está muy arraigada en las islas capitalinas, con costumbres de las que Lanzarote también se ha nutrido en los últimos tiempos. La tradición de hacer castañas, eso en Lanzarote no tenemos muchos castaños, así que tiene que venir de otro lado, ¿sabes? Y claro, en Gran Canaria lo que hacían era recoger castañas, partir almendras, que era la temporada de las almendras, las castañas. Y eso también se fue como arraigando aquí también en Lanzarote. Y la verdad que me impresionó eso, que una tradición, depende de la isla, pues también cambiaba un poquito, ¿no? Pues yo creo que tenemos que abarcar todas las edades, porque no es que sea una tradición de la gente mayor y para la gente mayor, porque la Noche de los Finaos, lo que yo me he informado y lo que yo un poco hemos estudiado con la asociación, es que es una manera en la que se conmemora a la gente que no está, y todo el mundo hemos perdido personas, ¿sabes? Ya seas mayor o menor, o incluso los niños, ¿no? Entonces es una manera de recordar, no es una manera triste, sino incluso festiva, porque se recordaban anécdotas de las personas que ya no están, se recordaban historias, y además se acompañaba con comidas familiares, donde también habían algunos licores, entonces era casi festivo, pero no era festivo, era, yo digo, conmemorativo, ¿no? Al fin y al cabo la globalización hace que a partir de los 90 más o menos todo se importe, todo sea un producto, ¿no? Entonces Halloween es un producto súper vendible. En esta época de consumismo, pues Halloween es algo que a todo el mundo le gusta, ¿sabes? Disfrazarse, el tema de los monstruos, del miedo. Entonces eso yo creo que hizo también apartar lo poco que había de las tradiciones nuestras, apartarlas un poquito, la gente se fue olvidando, y el problema muchas veces que pasa con la historia y con las tradiciones es ese, que se olvidan, ¿sabes? Porque están ahí. Lo que pasa es que hay que volver a sacarlas a la luz e intentar potenciarlas, porque al fin y al cabo nosotros, la historia de los pueblos es los recuerdos de lo que tenemos. Yo el mensaje que le mandaría es seguir con esas tradiciones tan bonitas y tan sentimentales de antes, tanto respeto, menos comercio, porque realmente para mí nos han metido esas fiestas por comercio, por economía, no por la parte del sentimiento, del respeto a esa familia. Para mí ha sido así. Yo creo que lo de antes era exagerado por completo. Yo creo que hoy hace falta un respeto mucho más fuerte que lo que hay. Yo creo que cuando haya que se muera un padre o una madre, yo creo que no está de más, no pierde nada con ir a un cementerio, llevar un ramo de flores, y si cree, rezar un Padre Nuestro, ¿me entiendes? Tampoco creo en esos lutos tan grandes, tampoco. Creo que no es necesario eso. Yo creo que se siente a la familia en el corazón de uno, que si se ha portado bien con sus padres o no se ha portado, si sus padres también se han portado bien, que
que creo que todos se porten bien, pero siempre. Yo creo que eso es que debería haber un respeto que no cuesta tanto, no cuesta dinero. Eso de montarse un taxi en vez de estar con un coche, corriendo para arriba y para abajo. Vete un rato al cementerio y visita la tumba de tu padre donde estuvo allí. Sé que no vas a hacer nada ni lo vas a resucitar, pero yo quedo más satisfecho. Estuve con mi padre un rato. Eso es lo que yo. En la familia nuestra, tanto la de mi padre como la de mi madre, somos 7 hermanos y todos somos una piña. Lo que tenemos uno tenemos al otro, lo que no tenemos al otro lo pedimos al otro. Todos vivimos en la misma calle, los que quedan vivos, se murieron 2. Y nosotros la familia siempre los reunimos, y todavía, ahora no por esto, ¿no? Por lo que está pasando, pero sí, 1 o 2 a tomarse un café, pero no es igual. Pero siempre estamos en reuniones haciendo comida, hasta que pasó esto que pasó. Y somos una familia muy unida, de verdad que sí, lo digo de todo corazón. Yo he pensado tantas veces cuando veo en el cementerio tanta cantidad de flores, que yo digo, si estas flores, el dinero que se invierte en estas flores se le diera a los pobres, yo creo que le haría más a los difuntos. Porque las flores no son sino cosas de este mundo. Al difunto sí le hace rezar, eso sí llega al cielo, pero las flores se marchitan. Yo no soy muy partidaria de flores, pero bueno, también es una pena que tengan todos y, por ejemplo, un familiar de uno no. Siempre uno tiene esa precaución de llevar una florita.